Unas noches previas a la Navidad de 2013, un joven caminaba por las calles de Puerto Vallarta cuando fue detenido. Minutos antes se había suscitado un altercado con un taxista, quien lo acusó de robo. Al ser detenido, Héctor Jonathan fue confinado a una celda que le cambió la vida. Literalmente le cortaron de un tajo sus anhelos. Su destino fue marcado en aquella celda. Vea usted. Desgraciadamente me pasó el accidente y pues hay que aprender a vivir, ¿no? A vivir con lo que Dios nos pone en el camino. Prácticamente no hallaba la salida a todo ese revoltijo que traía en la cabeza. ¿Y ya no veía? Yo ya no veía. Porque ya tenemos una recomendación por parte de Derechos Humanos donde determina la gravedad en las negligencias de los funcionarios del Ayuntamiento de Puerto Vallarta. Toda vez que cuando a Jonathan lo llevan al separo municipal, en el separo no había cámaras de vigilancia, había poca iluminación, no había guardias de seguridad y el único guardia de seguridad que había no tenía radio comunicador. Hemos tenido incluso acercamientos con el Ayuntamiento de Puerto Vallarta. Ellos manifiestan su voluntad de seguir adelante. Y la postura de la Comisión de Víctimas es una persona que sufrió una violación de derechos humanos, merece reparación integral, estamos a su completa disposición. De hecho, ya se han acercado a nosotros. La propia Ley Federal de Trabajo y el Código Civil, dependiendo del tipo de lesión, es como cuantifican. A raíz de de que él perdió el 100% de sus globos oculares, maneja un tabulador y ese tabulador, junto con el Código Civil, arrojó en ese momento la cantidad de 322,000 pesos. El Ayuntamiento de Puerto Vallarta, que es el responsable de atender este caso, le ha ofrecido varias alternativas para que tenga una vida digna. Sin embargo, pues no ha querido él aceptar eso y está en su derecho a no hacerlo. Él está asesorado por un abogado particular que quizás tenga un convenio de que todo lo que pueda sacar de una comisión de víctimas en un momento dado, pues tenga que darle un porcentaje de lo que pretende cobrar. Y desgraciadamente pues me aventaron con un psicópata. Yo recuerdo que entré a la celda, lo vi acostado y tapado de pies a cabeza. A un lado había una cobija igual. Hice lo mismo, me acosté. El causante directo de la tragedia de Héctor Jonathan era panadero. José Francisco Aguilar estaba detenido en los separos de las juntas, de acuerdo a las autoridades, a causa de un intento de robo en una casa habitación. Había confesado estar bajo los influjos del alcohol y metanfetaminas. Además, padecía trastornos mentales y secuelas de una historia de abuso sexual, según su propio testimonio, que relata cómo esa noche, al percatarse de que Héctor Jonathan podría ser homosexual, tuvo un arrebato de ira que lo impulsó a atacarlo brutalmente. Pero ¿cómo fue que estos dos hombres terminaron compartiendo la misma celda? Yo tuve una discusión con un taxista, entonces salimos muy mal el taxista y yo, entonces me pongo a caminar rumbo hacia mi casa. Ya eran como entre 11:30 y 12 de la noche del 23 de diciembre 2013. Entonces empiezo a caminar después de haber discutido con el taxista y no llegué ni a la esquina cuando ya venía una patrulla atrás de mí. Cuando a Jonathan lo llevan al separo municipal, en el separo no había cámaras de vigilancia, había poca iluminación, no había guardias de seguridad y el único guardia de seguridad que había no tenía radio comunicador.
Además que no hubo un médico antes, que cuando se supone que debe haber en cada separo municipal un médico que revise a cada persona arrestada para el efecto de saber si están drogadas, alcoholizadas, si son peligrosas y para hacer una separación de las celdas. Todo esto está en protocolos tanto nacionales como internacionales de seguridad pública, situación que tampoco se hizo. No, el médico no atendió a nadie, simplemente metieron a Jonathan en una celda con una persona que al parecer tiene inicios de psicópata y aparte estaba drogado, ¿sí? Con metanfetaminas. Entonces ahí es donde inicia la verdadera negligencia por parte de los funcionarios de Vallarta. Desgraciadamente pues me aventaron con un psicópata. Yo recuerdo que entré a la celda, lo vi acostado y tapado de pies a cabeza. A un lado había una cobija igual. Hice lo mismo, me acosté. Y esta persona con sus propias manos le arranca los ojos a Jonathan, ¿sí? Se le mete las manos, le arranca y se los arranca totalmente, dejando un ojo en la celda y el otro lo mordió. ¿Sí? El otro lo mordió y ya en este momento me parece que en oficiales pasaron todavía como unos 15 minutos para que llegaran guardias a darse cuenta y Jonathan se estaba desangrando dentro de la celda. Mientras yo estaba dormido, él ha de haber llegado y con el pie me ha de haber dado un buen patadón en la cabeza, que en el momento yo creo que quedé inconsciente como para que me sacara los ojos. A casi 4 meses del ataque, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco emitió la recomendación 11/2014, dirigida al presidente municipal de Puerto Vallarta, Ramón Demetrio Guerrero Martínez, por violación del derecho a la legalidad y seguridad jurídica, integridad física y personal. En ella se señalaron las responsabilidades del entonces titular de la comisaría, de los policías custodios, los médicos que atendieron a Héctor y del asesor administrativo, adscritos todos a la Policía Preventiva y Vialidad de Puerto Vallarta, pues se concluyó que todo el caso, desde que el joven fue detenido y hasta que fue internado en el Hospital Médico de Occidente, estuvo plagado de irregularidades. Si a Héctor Jonathan Franco le extirparon los ojos, no fue por supuestamente haberle robado 500 pesos a un taxista, ni por protagonizar trifulcas en la vía pública, ni siquiera por haber sido detenido por la policía, independientemente de la falta o delito. Fue porque de alguna manera su atacante supuso que era homosexual. Entre las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos al Ayuntamiento de Puerto Vallarta está la indicación de que se diseñe y opere una campaña para concientizar y fomentar el respeto a la diversidad sexual. Pero, ¿cómo reparar el daño permanente a alguien que ha sobrevivido a una agresión semejante? No recuerdo cómo llegué al hospital, no recuerdo del hospital. Del mismo hospital me trasladaron a mi casa, no recuerdo ese momento. Cuando llegué a mi casa, como a los 20 días, empecé a tener un poquito más de conciencia, mientras no recuerdo nada. Simplemente metieron a Jonathan en una celda con una persona que al parecer tiene inicios de psicópata y aparte estaba drogado, ¿sí? Con metanfetaminas. Entonces ahí es donde inicia la verdadera negligencia por parte de los funcionarios de Vallarta. Yo vivo en dos mundos. Vivo en el mundo que ustedes viven y vivo en mi mismo mundo detrás de las sombras. Porque de repente despierto y veo todo oscuro y digo, ¿qué es lo que está pasando? Ya no estoy viendo ningún recuerdo. Entonces es cuando me desespero más. Después a él le dicen que a través de una averiguación que él hace un intento de robo, lo cual jamás se probó, tratando de enmendar lo que había pasado, ¿sí? Jamás hubo investigación, jamás hubo nada. Ahora solamente, pues, aquí dentro de mi departamento, yo le digo
que es como si fuera una celda, porque solamente estoy aquí encerrado en mi departamento. Como puede ver, aquí del lado derecho tengo unos aparatos para hacer ejercicio, tengo mis mancuernas. Nosotros, al conocerlo, le decimos que él puede interponer una demanda de un procedimiento judicial por el cual él demanda al Estado, en este caso al Ayuntamiento de Puerto Vallarta, por toda esa actividad. Se le llama actividad administrativa irregular, que no es más que las negligencias del propio ayuntamiento al atender el asunto al atender a Héctor Jonathan cuando lo detienen. Uno de los puntos centrales en la recomendación de derechos humanos está relacionado con la reparación del daño para Héctor Jonathan. Y aquí es donde entra la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, organismo que debe proteger y atender de forma integral a las personas que han sufrido un daño como él, ocasionado por irregularidades de la autoridad. El problema es que ambas dependencias resolvieron indemnizar a Héctor Jonathan por la cantidad de 320,000 pesos, apegados a lo que estipula la Ley Federal del Trabajo por la pérdida de sus ojos. La respuesta de los abogados del joven no se hizo esperar. A la fecha, prácticamente todos los puntos, a excepción de la reparación del daño, en este caso compensación, ya están no solamente aceptados, sino cumplidos. En una indemnización bastante baja, que es de 322,000 pesos, que yo estoy seguro que ellos saben que es muy baja, pero a partir de ahí es donde inicia el verdadero como manejo oscuro de la comisión, porque ellos incitaban a Jonathan a recibirla y a no instaurar ninguna demanda. Tengo una demanda en contra del gobierno de Vallarta por una diligencia. Entonces, esa es mi única esperanza, que me den una buena indemnización para yo poder comprarme una casa, poder tener una persona quien me dé alimento, quien me cocine. Que la pretensión por parte de los abogados de Jonathan es que el Ayuntamiento de Puerto Vallarta les cubra la cantidad de 98 millones de pesos, que ellos ya lo están entablando desde un procedimiento de responsabilidad patrimonial, en el cual, dicho sea de paso, al haberlo promovido así, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco ya no tenemos competencia y dejamos a salvo sus derechos para que él, en la vía y forma que él pretenda, o sus abogados que pretendan cobrar esa cantidad, lo pueden hacer. El Ayuntamiento de Puerto Vallarta, que es el responsable de atender este caso, le ha ofrecido varias alternativas para que tenga una vida digna. Sin embargo, pues no ha querido él aceptar eso y está en su derecho a no hacerlo. Él está asesorado por un abogado particular que quizás tenga un convenio de que todo lo que pueda sacar de una comisión de víctimas en un momento dado, pues tenga que darle un porcentaje de lo que pretende cobrar. Según las declaraciones de Héctor Jonathan y de sus abogados, tanto la Comisión Estatal de Derechos Humanos como la Comisión Estatal de Atención a Víctimas presionaron al muchacho para que acepte los 320,000 pesos como reparación del daño, con la promesa de que podría cobrar ese dinero y seguir con el proceso para buscar una indemnización más justa. Sin embargo, el sentido común y los defensores de Héctor Jonathan señalan que con ello se cerraría el caso y ya no habría más caminos legales para conseguir todo lo que piden. Por su parte, los funcionarios de ambas instancias acusan a su vez a los abogados de estar dejando sin apoyo a la víctima, quien se encuentra en medio de un fuego cruzado sin recibir nada por lo sucedido y enfrentando cotidianamente una existencia precaria y difícil. Tener dinero, ganar el juicio y que me den una buena indemnización, porque el gobierno de Vallarta sí tienen una indemnización para mí, pero pues se me hace una burla. Son 322,000 pesos. Porque ellos ya lo habían convencido de que él ya no tenía derecho a nada más, que el cheque era una ayuda y que no era una indemnización, que él no tenía derecho a nada de indemnización.
era un buen gesto del Ayuntamiento de Puerto Vallarta y que lo aceptara. Situación que es evidente que no, ellos querían terminar el asunto ahí. Yo no perdí ni la mano ni el pie, yo perdí mis ojos. Mis ojos es algo muy importante para mí porque básicamente me cortaron las alas. Ellos le juegan a que él ya no pueda con eso y a que acepte los 322,000, cierran el asunto, se acabó y nadie se vuelve a acordar de Jonathan. Pero luego hay convenios poco éticos de parte de algunos abogados de que obligan a las víctimas a cobrar X cantidad o demandan por cierta cantidad, y hay convenios que hasta te quieren cobrar un 50% en algunos casos. Eso pues es poco ético, eso no es bueno para las víctimas, eso es abusar de un fondo de víctimas estatal. Todos los anhelos que tenía para mi vida en futuro ya no las tengo. Ahora solamente espero ganar esa demanda. Es lo único que espero y es mi única esperanza. Tengo mucha fe en mis licenciados y en Dios, que la voy a ganar. Sin embargo, insisto, aquí no podemos ir más allá de la voluntad de la víctima directa, que es Jonathan. Independientemente que, hay que hablarlo claro, no es Jonathan, son los abogados. A mí en lo personal, te diría que a mí me daría mucho gusto que no solamente esa cantidad le dieran más, pero una cosa es lo que realmente se puede dar y la expectativa que le pueden generar. Desde los primeros meses de 2015 se creó la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas con un fondo de 25 millones de pesos. Sin embargo, a casi un año y medio desde su conformación, apenas en diciembre de 2016, el organismo entregará la primera compensación económica a la familia de un joven que falleció en un accidente donde se comprobó la violación a sus derechos fundamentales. Y es que hay muchos casos como el de Héctor Jonathan que se empantanan en procesos legales burocráticos y laberínticos, que no han obtenido el apoyo que supuestamente establece la Ley General de Atención a Víctimas en el país. Y por haber analizado la queja que... Antes de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitiera la recomendación para indemnizar a Héctor Jonathan Franco por la pérdida de sus ojos en febrero de 2014, el entonces fiscal general del Estado, Luis Carlos Nájera, intentó dar por zanjado el tema cuando declaró que el único responsable por la tragedia del muchacho fue el propio agresor que le sacó los ojos, y deslindó de cualquier responsabilidad a las autoridades de Puerto Vallarta, lo que desató la indignación de la ciudadanía y particularmente de la comunidad lésbico-gay. Sin embargo, 2 meses después se dio a conocer la resolución que señala las irregularidades que hoy mantienen a Héctor, Jonathan y a sus abogados en pie de lucha. Y la realidad de las cosas, veo prácticamente muy difícil que puedan en una instancia jurisdiccional o extra o no jurisdiccional, que puedan en un momento lograr esa cantidad, pero bueno, es una decisión que hay que respetar. Cuenta con el requisito indispensable, una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos que diga que merita reparación, y en otros casos una sentencia que diga lo mismo. En este caso es de violación de los derechos humanos. La Comisión Ejecutiva Estatal de Víctimas cuenta con 10 abogados que te dan la asesoría gratuita. Y confiables, sí. El trámite es personalísimo. El trámite, la víctima directa o la familia van y presentan el trámite personalísimo y no se les cobra ningún cinco. Pues está sustentado en lo que establece o en lo que en su momento se estableció la propia ley. Si queremos como sociedad que realmente se dé más, pues hay que en un momento incitar para que se reformen la propia Ley Federal del Trabajo y el Código Civil y establezcan mayores parámetros que permitan en un momento generar algún otro tipo de cuantificación más alta. Cuando me dicen los doctores que no tengo remedio, que no hay operaciones, desde ese momento a mí pues se me fractura el corazón porque
pues desgraciadamente empiezo a ver oscuridad dentro de mí. En ese momento cambia mi vida porque me empiezo a ver en un futuro que yo no puedo trabajar, yo ya no voy a poder trabajar como lo hacen las demás personas. La discapacidad visual de Héctor Jonathan será de por vida, tal como lo afirmaron los médicos que lo atendieron, pues el hombre que lo atacó le extirpó por completo los 2 globos oculares. Y hasta el momento no existe en ninguna parte del mundo una cirugía o un procedimiento quirúrgico que pueda devolverle la vista. El abogado defensor del joven asegura que cuando Jonathan se negó a recibir el cheque con la exigua reparación del daño, las autoridades le retiraron toda ayuda y ahora son ellos quienes pagan hasta la terapia psicológica que Héctor necesita. Y cuando supuestamente es la Comisión Estatal de Atención a Víctimas quien debería encargarse de ello. Hoy en día, él vive con su madre, quien apenas si cuenta los medios aún insuficientes para mantenerlo. En esta situación, en estos momentos que estamos, no existe la operación que tú necesitas, porque tú necesitas una operación de ojo completo que va directamente hacia el cerebro. Entonces, para terminar, no hay ni siquiera gente capacitada para eso. La Comisión Estatal de Atención a Víctimas y la Comisión Estatal de Derechos Humanos logramos sensibilizar y convencer a la actual administración para que, independientemente de los 322,000 pesos que la anterior administración había ofrecido, que además se le diera una pensión vitalicia. Eran negociadores. Eran unos negociadores que se aprovechaban del estado de necesidad de Jonathan para cerrar el asunto de Jonathan. Derechos humanos, por derechos humanos, el licenciado Zambrano llegó a ir a mi casa a incitarme a tomar yo ese cheque, que porque realmente pues era lo que me tocaba, que realmente no había más para mí, que no fuera torpe, que lo tomara antes de que ya no me lo quisieran dar. Nos dimos cuenta por parte de la Comisión Nacional que los abogados de Jonathan habían presentado un escrito señalando, faltando a la verdad, señalando señalamientos en contra de tu servidor, en el sentido de que lo estaba presionando a Jonathan para efecto de que él aceptara esa cantidad, lo cual pues obviamente desde este momento y para todo se niega rotundamente. Eso no fue lo que realmente aconteció. La guerra de declaraciones que se ha establecido entre las autoridades de la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Atención a Víctimas y los abogados de Héctor Jonathan no ha ayudado en lo más mínimo a mejorar las condiciones en que el joven vive actualmente. Incluso se le han dado largas para responder a la solicitud de apoyo para alojamiento, pago de renta, alimentación, atención psicológica y médica. Pues la incapacidad de Héctor para trabajar y la precariedad del ingreso de la madre hace imposible que ellos cubran esos gastos por su cuenta. Sin embargo, quedan todavía como 2 años de juicio en total incertidumbre sobre el futuro de Héctor Jonathan. Nunca se imaginó Héctor Jonathan que aquella noche un hombre perturbado por la negligencia, la ignorancia y los prejuicios acabaría totalmente con sus anhelos. Pero tal vez lo más indignante en toda esta historia es la lentitud con que las autoridades están tratando de reparar lo irreparable. La cantidad que se le entregaría pues sería como lo mismo que el bono decembrino que cobra un diputado federal. Y esto es indignante. Y esto es algo para tomarlo en cuenta.